Intento ser un tío coherente. Voy en bici y en transporte público. Reciclo, soy un fan de los productos ecológicos y creo en el cooperativismo. Pero aún no he dado el paso a la banca ética. Tengo algunas dudas y aún sigo con mi banco de siempre, aunque no me siento muy cómodo. ¿La banca ética ofrece los mismos servicios que los bancos tradicionales? ¿Tienen cajeros? ¿Son seguros? ¿Rentables? Desmontando algunos tópicos sobre la banca ética. 1. A ver, ¿cómo opera la banca ética? ¿Ofrece tarjetas? ¿Tiene cajeros? La banca ética apuesta por la banca online, pero también ofrece tarjetas a sus clientes que pueden operar y sacar dinero desde cajeros de otros bancos a un coste bajo o nulo. El dinero de los ahorradores sirve solo para financiar proyectos transformadores. 2. ¿La banca ética es segura? Sí, los datos demuestran que es más segura que la banca tradicional. Su nivel de morosidad es mucho más bajo. Esto se debe a que apostamos por la economía real y huimos de la especulación. 3. ¿Y la rentabilidad? ¿Es cierto que casi no da intereses? La banca ética ofrece los mismos intereses que el resto de bancos. De todos modos, nuestro objetivo no es competir a través de los intereses, sino fomentar el interés común. 4. Pero si son éticos, ¿por qué cobran comisiones? Las comisiones son necesarias para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Cobramos comisiones, pero son muy modestas. 5. Me han dicho que la banca ética es participativa. ¿Qué significa esto? La participación es un pilar fundamental. Y por eso la mayoría de entidades financieras éticas son cooperativas. Si te asocias, puedes implicarte en el proyecto. Ya lo tengo claro. A nivel operativo, la banca ética me da todo lo que necesito. Además, sé dónde invierto mi dinero, contribuyo a la economía social y solidaria y participo en la toma de decisiones. Yo escojo banca ética. ¿Y tú?